Porque si uno decide no emprender por miedo a fracasar, sí, cuando yo estaba en el momento más bajo, yo nunca se lo dije a ella, obviamente, ¿no? Nunca. Justo mi etapa más difícil de toda la vida, en la etapa más difícil de toda mi vida, cuando yo conocí a Viri, yo le dije, esto fue lo primero que le dije, creo que nunca lo he compartido antes, y que me podía comprar un Jaguar ahí yendo al centro comercial, como poderse comprar, no sé, una entrada al cine. ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Siempre pensé que las personas que cambiamos mucho de camino, que cambiamos de trabajo, de proyecto o incluso de sueños, teníamos algún tipo de problema que nos impedía saber qué hacer con nuestra vida. Pero, ¿y si no fuese así? ¿Y si todos estos caminos no fuesen errores, sino las piezas de un gran puzzle que todavía no hemos terminado de completar? Hoy quiero mantener una conversación con alguien cuya vida demuestra lo que te acabo de decir, porque él está terminando de completar su gran puzzle. Es para mí un enorme placer conversar con César Davián, a quien también conocemos como arquitecto Busani. Buenas tardes, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero honor y placer conversar contigo y con tu audiencia. Gracias. El placer es mío, porque tienes una historia muy interesante y seguro que será de ayuda para muchas personas. Muchas gracias. César, tuve la suerte de encontrar tus vídeos en YouTube hace 8 años, en el 2018, y en muchas de tus historias se repite un patrón, que es la ilusión. La ilusión que tuviste en tu negocio de consumibles para ordenador, en tu negocio de motocicletas o en el negocio del multinivel. Y me pregunto, ¿cómo conseguías ilusionarte en cada nuevo proyecto? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Que ni siquiera yo mismo me la había formulado nunca, ¿eh? ¿Cómo ilusionarme en cada uno de los proyectos? Es que yo creo que la ilusión, tal como decía Picasso, surge en el proceso, ¿no? O sea, que la inspiración te encuentre trabajando, decía él. Uh-huh. Y así ha sido. En mi caso, creo que más bien son estas nuevas actividades las que me han encontrado a mí y ya yo adentro descubro la magia. Es decir, para mí cada nuevo proyecto está detrás de unas puertas que desconozco qué hay detrás. Hasta que me atrevo y abro esas puertas, en algunas ocasiones ha sido fantástico, uh-huh, en otras no tanto. Pero en esas que ha sido fantástico es en donde he decidido permanecer más tiempo. Muy bien. Por lo que vemos en tus vídeos, podemos deducir que eres una persona de acción, que lo has intentado una y otra vez. ¿En qué momento descubriste que es mejor hacer algo, aunque sea imperfecto, que esperar a que todo sea perfecto? Bueno, eso sí lo he pensado un poquito más. En cuestión de convertirse en una persona hacedora, he descubierto que realmente es muy importante que dentro de nuestras personalidades, de nuestro ser, de nuestra identidad, desarrollemos no solo la parte doer, que en inglés, ¿no? Que es la parte que ejecuta la hacedora, sino la combinación de tres grandes rasgos. Una de ellas es muy importante, que es la, lo voy a decir en inglés, pero busquemos la traducción. Es la Deviser. La conducta Deviser es porque es nuestra consejera, es la parte sabia, es la que puede ver problemas, anticiparse a ellos, ver obstáculos que los doers no suelen ver o procuran no verla intencionalmente, porque creen que si ven obstáculos y si ven algunos problemas, entonces es como si estuvieran siendo pesimistas. Sin embargo, yo he aprendido lo contrario, porque como tú dices, sí, efectivamente toda mi vida he sido muy doer, he sido muy hacedor de arrojarme incluso sin pensar demasiado las cosas, y eso desde muy pequeño. En algunas ocasiones me fue muy bien, pero en otras cosas y en otros emprendimientos así de atrevidos me fue muy mal, precisamente por no advertir esos riesgos. Entonces es importante desarrollar esta conducta Deviser, pero también es muy importante desarrollar otra conducta, que es la soñadora, que es la Dreamer. Es la que no hace, pero que sí sueña. Entonces, combinando las tres conductas, la Deviser, que es la que es tu conciencia, es la lógica, es la parte dura, es la matemática, es la ley, es las normas,
esa parte debes considerarla, porque si entras en algún proyecto sin analizar los posibles riesgos que pueda haber, sin conocer ni siquiera normativas y leyes, puede ser que, como Richard Branson, de pronto estés incurriendo en actos delictivos, creyendo que eso es emprendimiento arrojado y valiente, ¿no? Así que, bueno, es importante tener esa parte, pero también la soñadora, porque la soñadora no es solo la que ejecuta, sino la que es todo lo contrario a la deviser. La soñadora es la que dice: podemos llegar muy lejos con esto, y es importante contemplar esa parte soñadora. Porque recientemente estaba viendo yo una serie de televisión y uno de los personajes le decía a su pareja: tú me preguntaste cuáles eran mis sueños, y una vez que te los dije, ella le dice: sí, pero es que eso es imposible. Y le responde él: claro, pero tú me dijiste que te contara mis sueños, y en los sueños todo es posible. Eso es importante al pensar entrar en cualquier emprendimiento, negocio o proyecto nuevo. También es importante pensar en grande, ¿no? Claro que todo esto siempre equilibrado, porque también he aprendido a la mala que muchas veces las expectativas demasiado altas se convierten, como dice popularmente el dicho, en las primas de la frustración. Entonces, todo balanceado es lo que me ha llevado al día de hoy a través de la parte hacedora, la doer, la arrojada, que lo sigo siendo, pero ahora escuchando mis otras dos voces, que son la consejera y la soñadora. Una respuesta un poco larga, pero es que esta sí la tenía un poco más pensada. Y a mí me gusta mucho decir una frase que dice: que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Exacto. Fabuloso, me la quedo. Gracias. Volviendo a tu historia, hubo momentos en que los negocios te fueron bien y empezaste a vivir, entre comillas, como una persona de éxito, pero desgraciadamente después llegaron los golpes. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de aquellas situaciones? Claro, es que realmente la cima enseña poco. Y en la cima se puede permanecer brevemente, puesto que el camino es lo más importante, y realmente casi todas las lecciones que yo he aprendido han sido tanto en la subida como en la bajada, pero estando allí arriba, por ejemplo, cuando yo podía andar por la calle sustituyendo una cartera de cuero por un maletín de seguridad con cientos de miles, y que me podía comprar un Jaguar ahí yendo al centro comercial, como poderse comprar, no sé, una entrada al cine. Esos momentos realmente solo me dieron experiencias divertidas, satisfacciones superficiales, reconocimientos al ego, pero realmente aprendizajes fuertes que me acompañan toda la vida. No son los que pude ver allá arriba, porque como dicen los alpinistas, en la cima se está muy brevemente, ¿no? Hay que contemplarla rápido y buscar la siguiente cima. Eso es lo que me pasa a mí. O sea, en las varias ocasiones que me ha tocado estar en este ciclo, en las partes cumbres, se ve bonito, o sea, la vista es fabulosa, es espectacular. Sin embargo, hoy mismo yo te puedo decir que el balance, el equilibrio y la conformidad, que es una palabra satanizada, duramente castigada, el estar conforme se le ha atribuido a las personas conformistas, y por lo tanto, si eres conformista eres un perdedor, ¿no? Pero yo he encontrado, así como Morgan Housel, hablando de este término en especial, que conformarse significa estar feliz con lo que se tiene. Y cuando uno está feliz con lo que tiene, deja de estar buscando, pues lo voy a decir, reconocimiento a través de terceros, porque entonces lo que estás buscando es solamente un reconocimiento al ego, que finalmente no te brinda grandes satisfacciones. Y el estar conforme, en ser feliz con lo que se tiene, es mucho más importante
que ser infeliz por lo que no se tiene, ¿no? Entonces hoy que estoy en este balance después de muchísimos años en mi vida y que gracias a todo este camino, pues he aprendido que realmente ser feliz con lo que se tiene es la felicidad. O sea, ahí está realmente el éxito. Seguramente tú has escuchado la fábula del pescador mexicano, ¿verdad? Donde... Te la cuento rápidamente y a tu audiencia también por si no la conocen. Hay un pescador mexicano que sale todas las mañanas, obviamente, a hacer su actividad, toma su lancha, va de pesca, regresa con unos cuantos peces para la familia, disfrutan entre todos y una vez que disfrutan, él se pone a leer, se va a la playa, se tumba en la hamaca, se toma una cerveza y esto es... cíclico, ¿no? Es rutinario, es habitual. Entonces, en ese acto cíclico lo ve un extranjero, un empresario extranjero ve cómo él hace esta rutina diaria, ¿no? Y le llama la atención, se acerca a él y le dice, oye, me llama mucho la atención lo que tú estás haciendo, pero creo que lo que haces está mal. Y le dice él, ¿y por qué crees que está mal? Dice, porque tú... Ya me di cuenta que tú eres muy buen pescador. Sin embargo, lo haces con herramientas, pues, muy sencillas que no te permiten pescar más. ¿Por qué no te haces de unos buenos equipos para que puedas pescar más? Y le pregunta al pescador, ¿y qué haría yo con esos peces de más? Pues los vendes. Ah, perfecto. Y después de que los venda, ¿qué hago yo? Pues te compras una lancha más grande. Y ya que me compré esa lancha más grande, ¿qué voy a hacer? Pues ya vas a poder pescar a mar abierto. Incluso si pescas a mar abierto puedes traer peces todavía más grandes que puedes vender a mayor precio y eso te puede dar todavía para una embarcación mayor. Contratas una tripulación, te haces de mejores equipos y herramientas y ahora sí te vas a aguas internacionales y pescas lo que quieras y te vuelves millonario. Y le dice él, y ya que sea millonario, ¿qué hago? Pues puedes levantarte, ir a pescar, regresas con tu familia, desayunas con ellos, disfrutas con ellos, te vas a la playa, te tumbas a la hamaca y te bebes una cervecita. Pero es que eso ya lo hago ahora, ¿no? Lo estaba imaginando. Digo, eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Eso es exactamente lo que hago ahora. Qué bueno, qué bueno. Entonces, a veces esa búsqueda, aunque el trabajo, como también dice el psicólogo autor de En búsqueda de la felicidad, Viktor Frankl, dice que el trabajo, los desafíos y los retos también le aportan significado a nuestra vida. Y es cierto, ¿no? Sin embargo, hay algunos objetivos que son vacuos porque hacerlos realmente no están mejorando en lo absoluto, sino le están sumando probablemente estrés y demás a tu vida. Correcto. ¿No? Esta fábula se contó en uno de los congresos de emprendimiento a los que fui invitado como conferencista esa vez, pero mientras yo estaba en el auditorio esperando mi turno, el conferencista que la dio pero desde otro ángulo y después de compartirlo, que por cierto era presidente de una cámara de comercio, después de compartir esta fábula dijo, claro, pero ahora yo quiero meter aquí un plot. Aunque el pescador ya puede disfrutar ahora mismo sin tener que hacer todas esas cosas de empresario, ya puede disfrutar una vida tranquila y ser feliz, el camino del empresario es también generar empleos, ayudar a los demás, crear empresa, generar impuestos. Y entonces empezó a agregar un montón de beneficios que, bueno, sí, a nivel comercial, a nivel económico, macroeconómico, pues tiene sentido, ¿no? Pero ya cada quien decidirá qué realmente es cuál es el mensaje que uno quiere recibir de esa fábula. Correcto. Cuando estabas contestando me he acordado de que en mi vida pues yo también he tenido aciertos y errores en negocios que han salido bien y otros que yo digo de los que he aprendido mucho y curiosamente aprendes mucho más de los fracasos que de los 100%. Éxitos. 100%. Es curioso. ¿Tú tuviste
Sí. César, tuviste una época bastante difícil, ¿no? En que, según comentas en un vídeo tuyo, que apenas tenías para comer, y lo poco que comías era gracias a la ayuda de tu esposa, Viri, que en aquella época era tu novia. ¿Te acuerdas de lo que pensabas en esos momentos difíciles? Eso sí lo recuerdo cada instante como si hubiera sido ayer. Cuando yo conocí a Viri, yo le dije, esto fue lo primero que le dije, creo que nunca lo he compartido antes. Nosotros nos conocimos, este es solo antesala, nosotros nos conocimos en línea. ¡Ostras! Cuando todavía no existían las aplicaciones de citas ni nada de eso. Wow. Nos conocimos a través de Messenger, previo a los chats que se abrían en foros, ¿no? Nos conocimos en un chat. Y después migramos a Messenger y después nos conocimos en persona. Y entonces, pero no nos conocíamos visualmente. Yo nunca la había visto en mi vida físicamente. Pero yo ya estaba enamorado de ella. Así que cuando nos citamos y nos vimos por primera vez, yo lo primero que le dije fue, no sé, dando por hecho muchas cosas, lo primero que le dije fue, me saqué la lotería. Todavía no éramos novios, todavía no éramos nada. Era la primera vez que nos encontrábamos en persona para ir a comer. Ese fue mi saludo. ¡Ostras, qué bueno! hacia ella. Y fue cierto, porque justo mi etapa más difícil de toda la vida, en la etapa más difícil de toda mi vida, justo ese momento donde yo no tenía para comer, ella fue mi soporte en todo, hasta económico. Porque sí, yo no tenía para comer, a veces 5 pesos es el equivalente a $1/4 de euro, un poco menos. A veces yo tenía que sobrevivir con eso todo un día, con $1/4 de €1 todo un día. Entonces en la tienda vendían unas rebanaditas de pan tostado con mantequilla y eso costaban. Y por eso en mis conferencias les regalo a todos los asistentes una rebanada de estas Bimbo. Les regalo a todos, que eso era lo que yo comía en todo un día. Y pasé meses así. Y ella estaba recién terminando la universidad, no tenía trabajo, empleo ni nada, pero para ayudarme, ella salió de su casa y pegó carteles en tiendas, en postes, diciendo que si querías aprender inglés, ella te enseñaba en su casa. Y así consiguió sus primeros clientes que fueron a su casa a aprender inglés, y con lo que ella ganaba dando clases en inglés, fue su primer emprendimiento en la vida para ayudarme. Para que, bueno, primero ella viajó en esa temporada desde la Ciudad de México hasta Puebla, que son 2 horas de trayecto en autobús, autopista y demás. Es otro estado. Viajaba y ya que se regresaba, pues me dejaba un poco para que yo pudiera comer, y así estuvimos unos cuantos. ¡Ostras! Yo creo que unos 2 meses, 3 meses. Qué historia más bonita. Pero no solo eso, sino realmente la parte económica ahí es lo menos importante, sino el apoyo que ella me brindaba emocionalmente para poder salir de esas, porque en esas etapas yo estaba tan bajo que sí, obviamente en muchas ocasiones contemplé graduarme voluntariamente de este plano terrenal. Así que... Es lo que iba a preguntarte a continuación, porque yo sabía que, por eso, que en los momentos más difíciles de tu vida llegaste a pensar en la muerte. Sí. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión y seguir luchando? Yo nunca se lo dije a ella, obviamente, ¿no? Nunca. Obviamente. Cuando uno está en esos procesos difícilmente lo comparte, aún a quien más amas, o con más razón a quien más amas, ¿no? Pero sí, fue ella precisamente, el pensar en ella, y esa es la resiliencia. La resiliencia creen la gran mayoría que es cuando uno supera adversidades para superarse a sí mismo, pero realmente la resiliencia surge cuando uno va más allá de sí mismo. Cuando la mamá puede levantar un automóvil cuando ve a su hijo atropellado, ¿no? Esas fuerzas que salen
precisamente porque no estás pensando en ti, sino cuando realmente va más allá de ti, esa fuerza llega. Y eso fue lo que llegó a mí, gracias a Viri, precisamente. Qué historia. Una preguntita más personal. ¿Qué sientes cuando ves una fotografía del César de 20 y tantos años? Aquel muchacho que era capaz de todo por perseguir un sueño, porque tú hiciste 1000 cosas cuando eras joven. ¿Qué recuerdas de aquella época? Veo a un joven con mucha hambre. Hay otro tipo de hambre, porque después llegó la hambre de verdad, ¿no? La hambre física. Pero allí, por hambre, por ser un poco revolucionario, que todavía me acompaña, por ser un poco rebelde, por tratar de... Veo a ese joven rebelde normal que trata de imponerse, de encontrar su razón de ser, de buscar ser más que, no sé, por ejemplo, su papá, ese tipo de cosas, ¿no? Veo a esa persona que está con demasiada ansiedad, tratando de ser alguien sin saber lo que significa realmente eso. Por suerte, pues después pudiste tener éxito, ¿no? Como con tu juego de mesa, después diste también formaciones, y después llegó la creación de contenido a tu vida. ¿Qué supuso para ti ese cambio? Un hito radical. O sea, mi vida antes de crear contenido era esa, la de la persona arrojada, atrevida, que no medía consecuencias, que simplemente hacía sin pensar las cosas. Y el crear contenido me fue ayudando a encontrar estas otras virtudes que son, pues, la parte devicer y la parte dreamer siempre estuvo, pero esa parte devicer de la cual cojeaba yo muchas veces, que es la que planifica, la que puede estructurar, esa parte estructurada es la que pude poco a poco desarrollar, una vez más con la ayuda de Viri, mi esposa, que pues es maestra de yoga, y ella también me ayuda mucho a encontrar esos buenos senderos, ¿no? Pero sí, la creación de contenido para mí fue ese cambio radical que me ha llevado a encontrar la estabilidad, la tranquilidad, la libertad, la independencia, el no retorno. Porque si hoy me lo preguntas, me cuesta muchísimo trabajo, después de ya más de una década de vivir literalmente de solo crear contenido. 12, 15 años o más llevamos creando contenido y viviendo de ello. Difícilmente yo volvería a emprender una cosa tradicional como las que yo hice. Como me dicen, ¿por qué no abres nuevamente agencias de motocicletas? O porque encontré un camino que me gustó tanto que difícilmente podría regresar a otro, ¿no? Así que sí, esto me permite hacer lo que ahora estoy haciendo junto contigo, que es, bueno, he conocido a un gran ser humano que eres tú, estamos charlando. Esta charla puede o no ser útil, que esa es la parte que más me gusta, ser útil en lugar de ser reconocido. Y tener este espacio, esta tranquilidad, esta libertad, puedes trabajar cuando tú lo desees. Esta entrevista la decidiste tú, José Luis, en los días que nos vienen bien, estamos en nuestra propia casa, hemos elegido el lugar donde vivir, desde donde trabajar. Son muchas comodidades, lo puedo decir así. Es muy gratificante tener este nivel de satisfacción y de independencia, porque ahora nosotros no dependemos ni de un jefe, ni de un cliente, ni de un negocio, ni de un local, ni del alquiler de ese local, ni de que nos corran de ese local cuando está funcionando muy bien un negocio, cosa que también me pasó. En fin, este es otro mundo que difícilmente se puede comprender bien si no estás adentro. Correcto. Según tengo entendido, César, tú y tu esposa Viri no solo compartís vuestra vida, también compartís vuestra profesión, que es la creación de contenido. ¿Es así? Sí. Ella también crea contenido. ¿Crees que es
Sí, ¿crees que eso ha sido un punto a favor para vuestro éxito? Sí, yo empecé a crear contenido un poquito antes que Viri. Viri, a ella le gustaba mucho estar detrás de cuadro. Cuando yo daba las conferencias ella me grababa, pero ella no deseaba mucho salir a cuadro. Hasta que encontró, es que es lo que te digo, a veces son las ocupaciones, los negocios, los proyectos, llamémoslo así, los que nos encuentran a uno. El yoga llega a la vida de Viri, le encanta tanto que por fin decide compartirlo, pero además con mucho gusto, porque tanto ella como yo lo decimos constantemente, que nos pagan por hacer algo que nosotros podríamos hacer gratis, ¿no? Así que, bueno, llegó a su vida el yoga y ahí sí ya dijo, me gustaría compartir esto. Y es que es la naturaleza del ser humano. Cuando a nosotros nos gusta mucho un libro, una película o una canción, la solemos recomendar, ¿verdad? Ves una película que te encanta, una serie, y inmediatamente quieres compartir ese correcto. Gusto. Sí. Eso es lo que le pasó a Viri con yoga y a mí, pues ahora con arquitectura, por ejemplo. Antes se me ha quedado una pregunta en el tintero, cuando estábamos hablando de época más complicada. Quería preguntarte si en algún momento tu esposa Viri creyó más en ti y en tus proyectos que tú mismo. Definitivamente. Sí, cuando yo estaba en el momento más bajo, es que cuando uno está muy abajo, la mente se confunde, porque se nubla, la mente se nubla y entonces los pensamientos o las respuestas no pueden ser visibles porque está muy cerca de nuestra mente, ¿no? Necesitamos alejarnos un poco. Esa distancia la tenía Viri como para poder establecer esa claridad. Y ella fue la que siempre me animó en todos los proyectos. Ella siempre es la que me ha impulsado. Sin ese impulso, realmente difícilmente estaría yo platicando contigo. Ostras, qué bien, me alegro mucho. César, estudiaste arquitectura para terminar tu propia casa. Algunas personas creen que cambiar de profesión o de negocio significa haber perdido el tiempo. Tú has hecho muchísimas cosas a lo largo de tu vida. ¿Sientes que esos cambios tuvieron sentido? Sí, totalmente. Me llamó mucho la atención cómo iniciaste esta charla. Hablando de en México le decimos rompecabezas al puzzle, ¿no? O al puzzle. Al puzzle, sí. Realmente es eso. Y sobre todo en los negocios es muy castigado el que una persona cierre un negocio. O cierre un negocio o quiebre, porque entonces ha fracasado. Pero realmente los que verdaderamente han emprendido y lo han hecho suficientes veces, se dan cuenta que es una vez más la ley de Pareto la que rige, ¿no? Porque el 80% de todos los proyectos van a fracasar. No importa quién los emprenda, no importa si es Elon Musk, no importa si es Steve Jobs, no importa si es un genio o alguien que está emprendiendo su primer carrito de venta de hot dogs. Realmente no importa. El 80% de los proyectos de todo el mundo va a fracasar. Pero es que eso uno no puede verlo al inicio. Y cada golpe de estos, inicialmente uno lo considera como o una pérdida de tiempo, de recursos, de dinero, de todo. Pérdida, es pérdida. Y por lo tanto, como uno lo ve como pérdida, entra en un luto. Y la suma de lutos a través de pérdidas, así sean negocios o proyectos, hay un luto, suele darse un luto hasta que esa pérdida deja de verse como tal y se ve más bien como esa lección que necesitaba ser recibida en su totalidad. Y a mí me gusta, así como a ti, a mí me gusta que en lugar de verlas como pérdidas, los veo como aprendizajes, pero me gusta verlos como materias, como matrículas que debieron ser cumplidas. Y una vez que lo has cumplido, a mí me gustaría tener
reconocimientos, diplomas enmarcados de cada uno de los golpes fuertes que he recibido en la vida, porque son lecciones que debía recibir. Correcto. Y hasta que no las recibes, no vas a poder avanzar. Y bueno, ese avance y esa suma de todo lo que hasta ahora he hecho simplemente enriquece la vida. Porque si uno decide no emprender por miedo a fracasar, eso sí es pérdida. Porque ahí sí puedes perder muchos recursos valiosísimos, que el aprendizaje que pudiste haber recibido de esas lecciones. Ahora, lo que sí es muy importante es que antes yo me atrevía a perder mucho. Me atrevía a perder de más. Y hoy, debido a ese golpe tan duro, como algunos otros autores, me considero que sí sufrí un trauma del cual todavía no estoy totalmente sano. Y aunque así lo estuviera, fue tan fuerte esa temporada que no me gustaría volver a pasar por allí. Entonces hoy sigo arriesgando, pero ya no arriesgo tanto como para quedar en la calle, porque Vir y yo nos quedamos literalmente en la calle, y una noche no tuvimos ni siquiera para pagar un hotel, y pagamos un motelito por horas, porque no nos alcanzaba para la noche entera. Claro. Y tampoco para comer, y ese tipo de cosas son fuertes. Correcto. Y cuando uno las vive mucho tiempo, hacen surco, no solo en la mente, sino en las emociones, en nuestro ser. Y es tan fuerte esa temporada que yo ya no la quiero volver a repetir. Aunque ya sé que puedo salir de ella, prefiero mantener mesura, y si voy a arriesgo, pero no tanto como para afectar nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nuestra propia vida, ¿no? O sea, llegar a eso no. Un riesgo que pueda ser controlado y que no pase nada, o sea, medido. Esa es la parte Deviser desarrollada poco a poco. Claro. Después de todo lo que has vivido hasta ahora en tu vida, ¿qué palabra crees que te define mejor? ¿Curiosidad, perseverancia, fe, aprendizaje, alguna otra palabra? Sí, de hecho me la tatué en el cuerpo. ¿Ah, sí? Este es el único tatuaje que yo tengo, y es libertad. El ser libre es lo que procuro, busco como fin último de cada día de mi existencia, la libertad. La última pregunta, ya te dejo tranquilo. Las que gustes. Si mañana conocieras a una persona de más de 50 años que piensa que ya es demasiado tarde para reinventarse, para empezar de nuevo, ¿qué parte de tu propia historia le contarías a esa persona para convencerle de que nunca es tarde? ¿Alguna anécdota, algo que te acuerdes tú, que digas, ostras? Es que sabes que yo no considero que sea lo suficientemente valioso hasta ahora, o valiosa hasta ahora mi estancia, como para que yo pueda decirle a alguien de más de 50 por qué vale el esfuerzo empezar sin importar la edad. Pero es que yo también tengo grandes inspiraciones. En lugar de buscar en mi persona ese consejo que le podría dar, porque yo ni siquiera tengo, ya casi, pero todavía no tengo esa edad, por lo tanto no me considero yo tan potente como para poder recomendarle a alguien o aconsejarle a alguien por qué vale la pena. Pero yo ayer estaba viendo unas competencias de velocidad de personas de más de 100 años. Sí. ¿Cómo? 100 metros, ¿sí? 100 metros planos de velocidad. Hay categorías de 100 o más, hay categorías de 80 más. Yo le diría que viera esas competencias, porque ellos sí son los que nos pueden enseñar. Y ellos son los que a través de muchas experiencias y entrevistas nos han enseñado, y a mí en lo personal de una manera muy contundente, porque muchos de ellos empezaron a los 60, 70, 80 años, y aún habiendo empezado a los 80 años, después de 20 más, que son 2 décadas, ¡ostras!, siguen corriendo. Una de ellas dijo, simplemente un día comencé a hacerlo y no lo dejé de hacer.
Madre mía, esas personas sí que demuestran que nunca es tarde para exacto, empezar. Exacto. Sí. Qué bonito ejemplo. César, ha sido un enorme placer Igualmente. esta charla contigo. No, con muchísimo gusto. Esta y las veces que consideres necesarias, aquí me tienes. Estupendo. Muchísimas gracias, César. Nos vemos. Un abrazo bien grande. Igualmente. Hay personas que ven una vida llena de cambios y piensan que fue una vida sin rumbo. Yo veo exactamente lo contrario. Veo a alguien que nunca dejó de buscar, que nunca dejó de intentarlo, que pensó que nunca es tarde para volver a intentarlo. Si te gustó este vídeo, te dejo otro al final que quizás te pueda interesar. Y si me dejas un like y te suscribes, ayudarás mucho a este canal. Que te vaya bien.